¿Conoces qué empresas y qué instituciones están colaborando en el ecosistema de tecnología para hacer de México una potencia? Hoy tenemos como invitado al director general y vicepresidente ejecutivo de Canieti. Esto es The Brief, Marketing en Modo Tech. Soy Mario Moreira, no te lo pierdas. Hoy nos acompaña un visionario, un líder, un estratega que desde su posición nos va a dar una perspectiva de cómo está la industria de la tecnología en México. Me estoy refiriendo al director general y vicepresidente ejecutivo de Canieti, Alfredo Pacheco. Muchísimas gracias, Mario. Encantados de estar aquí. Sí, en efecto, dirijo la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti. Alfredo, hoy vamos a hablar del país, de la industria, cómo está México, cuál es la visión. Vamos a hablar de las empresas afiliadas, los beneficios, pero también de los retos. Claro. Si estás de acuerdo. Con muchísimo gusto. Y quiero empezar muy fuerte, Alfredo, voy a ser claro, es muy fuerte. Exactamente cómo está México, cuáles son los retos, desde tu posición, las industrias que la integran, cómo está México en tecnología. Claro, con mucho gusto. Haciendo un análisis rápido, representamos casi el 8% del PIB, del Producto Interno Bruto, la suma de los tres sectores, de electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Somos responsables por más de 1 millón de empleos directos, es decir, 1 millón de familias dependen de esta cámara, y tenemos presencia en más de la mitad del país. Obviamente el vaso siempre va a estar medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces ha crecido muchísimo la cobertura de Internet. La gente que tiene acceso a Internet está arriba del 85%, lo cual nos sitúa dentro de las principales economías de Latinoamérica. También tenemos una oportunidad importante en el nearshoring, en los temas de semiconductores, en los temas de inteligencia artificial, ciberseguridad. Y por otro lado, también trabajamos muy duro para tener un desarrollo de talento a la altura de lo que requiere el país para continuar siendo atractivos y traer inversiones tanto nacionales como extranjeras. México compite actualmente de manera global. La nube, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la regulación. ¿Cuáles son las prioridades que hoy enfrenta México? ¿Cómo lo ve la Cámara? ¿Y qué se tiene que hacer en los próximos años? Claro, en el tema de electrónica, de manufactura electrónica, está el tema de saber aprovechar el potencial del posible nearshoring, del tema de semiconductores, que como sabemos hay 5 etapas de semiconductores, incluyendo la producción, ¿no? La manufactura de semiconductores. Hay 4 que ya se llevan a cabo en México: el diseño y lo que le llaman ATP, ¿no? Assembly, Testing and Packaging. Nos falta la manufactura, la cual no va a llegar una fábrica de semiconductores a México, pero sí podemos capitalizar esa oportunidad, trabajar en las otras 4 etapas y potencializarlos. En el tema de tecnologías de la información, traemos por un lado el potencializar la exportación de servicios de TI. Llegamos a estar entre los primeros 3 del mundo como país. Ahorita estamos entre los primeros 10 del mundo. ¿Qué sucedió? Que nuestros competidores avanzaron a una velocidad mayor que la nuestra, pero seguimos estando dentro de esos 10 primeros. Tenemos que seguir trabajando con el sector académico, con el sector gubernamental, tanto a nivel federal como a nivel estado, para contar con el desarrollo de talento, con esa parte de la estructura. Y en el lado de telecomunicaciones, nuestros principales retos obviamente siempre va a ser la competencia, pero también va a ser la infraestructura y obviamente el tema de ordenamiento de esa misma infraestructura, ¿no? El tema de despliegue por un lado, y que implica inversiones, y por el otro el tema del ordenamiento de esa infraestructura. Nos has hablado de tecnología, de competitividad, de talento. México sin duda compite con la India, con Corea, con Brasil, con Estados Unidos. ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta para tener realmente ese talento y tal vez esas garantías regulatorias en el país?
Estamos en la dirección correcta, digo, de eso no nos queda la menor duda. No vamos a la velocidad adecuada y de repente lo que sucede es que parece que no hubiera la coordinación adecuada, ¿no? Porque por un lado, tienes una relación cercana, tienes una buena comunicación con gobierno en las distintas instancias de los distintos niveles, tienes una buena comunicación con el sector académico, pero también de repente sucede, como pasa y pasa seguido, que hay iniciativas de reforma de ley que no necesariamente son las más convenientes para el país, o así los vemos nosotros como industria. Entonces, por un lado, estás haciendo un esfuerzo para mantenerte competitivo, como bien dices, para mantenerte atractivo para esas posibles inversiones, pero llegan decretos, llegan decisiones, llegan temas de políticas públicas que no necesariamente son las mejores desde el punto de vista de esta industria para continuar siendo atractivos, pero bueno, también entiendes que así es esto y que hay que seguirle, ¿no? Hace no mucho tiempo se hablaba de inteligencia artificial. Sin data no hay inteligencia artificial, es una analogía la que voy a hacer, pero también sin conectividad no hay país digital. Exacto. En esto cabe el espectro, el 5G. ¿Realmente en dónde estamos? ¿Cómo están las empresas? ¿Están colaborando? ¿Qué falta? ¿Cuál es tu visión de la infraestructura al respecto? Claro, las empresas de tecnología, las empresas de telecomunicaciones siempre están dispuestas a colaborar. Digo, al fin y al cabo, pues eso es parte del negocio, ¿no? El despliegue de infraestructura, el poder aumentar la cobertura en el país y todo, pero también es un negocio y también lo tenemos que entender así. Entonces, claro que el espectro hace ruido, y hace ruido no de hace un año, hace ruido desde hace décadas, porque te puedes enredar en la distinta metodología para su medición y todo, pero como se comentó en la convención de hace poco, si tú pones, haciendo esa analogía, si tú pones tu casa a la venta y tú piensas que vale 10 millones de pesos, pero no hay ningún comprador que se te acerque, pues entonces está cara, o sea, no hay de otra. Lo mismo nos sucede con el espectro en México, o sea, puedes pensar que está barata, puedes pensar que es competitiva, que el precio, que es caro, pero si no hay compradores, pues es por algo, ¿no? Entonces, claro que hay el tema ese de espectro, claro que hay el reto del despliegue de infraestructura, Mario, porque al final del camino, digo, y es algo que estamos trabajando con el gobierno federal, es un tema de facultad federal. El tema de telecomunicaciones, al igual que los aeropuertos, al igual que los trenes, es un tema de índole federal. Pero tú llegas a los diversos municipios con el fin de desplegar infraestructura y te topas con más de 2.500 visiones distintas, ¿no?, que representan cada uno de los municipios. Entonces, eso también implica un reto, obviamente, ¿no? Y es un reto que vivimos todos los días y es un reto, pues, que estamos tratando de superar. Pero con las empresas afiliadas a la Cámara, digo, siempre se cuenta, pues, para trabajar por el bien de México, sin duda. Ahorita regreso contigo a temas específicos de la tecnología y de los sectores, pero mencionaste la convención. 90 años de la CANETI. No cualquier institución en México. Cámara cumple 90 años. Háblanos un poquito cómo les fue, qué se habló, qué acuerdos. Claro, con muchísimo gusto. De entrada, a los 90 años de CANETI, imagínate, esto inició en 1935 como una asociación de distribuidores de equipos de radio. Entonces, esa era la tecnología, ¿no? Esa era la vanguardia tecnológica. Pasaron temas de televisión, además de radio, pasaron temas de televisión, pasaron temas de comunicaciones eléctricas y bueno, pues a partir de los 90 ya nos convertimos en lo que somos actualmente, es electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información, y lo llevamos con mucho orgullo porque entendemos perfectamente la responsabilidad y el compromiso que tenemos como industria al ser una industria transversal, al representar sectores transversales. Generan efectos multiplicadores en el resto de la economía, ¿no? Es aquella herramienta o aquel medio que te ayuda a que los demás sectores puedan ser más rentables, a que puedan ser más eficientes, a que puedan ser más competitivos. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la convención, sí, fíjate que fue una convención
muy, muy rica en todos los sentidos. Tenemos una presidencia nueva bajo el liderazgo de Rafa Sánchez, el director general y presidente de Microsoft México, es el nuevo presidente de la Cámara. Obviamente cada presidencia pues, le pone ahí su toque y todo. Fue una convención muy, muy innovadora. En números te puedo decir que tuvimos más de 450, 460 participantes. Es un número alto para las convenciones de la Cámara, ya que no es de alto volumen. La Cámara se concentra en tomadores de decisiones tanto del sector privado como del sector gobierno, como del sector académico y obviamente la sociedad civil también. Tuvimos un excelente número de patrocinadores, casi 20. Tuvimos muy buenos ingresos en ese sentido. Entonces, sí, fue una cámara fue una convención que sentó un precedente y que estamos muy, muy contentos. Hablas de una nueva presidencia, una nueva visión, pero realmente, ¿cuál es la visión de Canietti para México en el presente, dado que me estás diciendo que vienen cambios? Uh-huh. Esa visión fresca con este momento actual de la tecnología en el mundo, ¿de qué se está perdiendo la persona que no está afiliada? Claro. ¿Y cuáles son los beneficios para los que sí lo están aprovechando? La Cámara, en un término muy simplista, Mario, para lo que sirve es para representar los intereses de tus sectores. Obviamente eso llega muy, muy lejos, ¿no? O sea, simplemente poniendo sobre la mesa un ejemplo, la incertidumbre que se está creando a nivel global con la posible, bueno, con la revisión, posible renegociación del TEMEC en el año 2026, que bueno, no sabemos, tenemos un grado de incertidumbre alto, no sabemos si van a venir aranceles, si van a venir esas tarifas, a qué sectores, está la amenaza del proteccionismo, que bueno, pues viene con todo en ciertas partes del mundo y todo, y ahorita México es un país que exporta, es un país que forma parte y en algunos casos encabeza esfuerzos de la economía global, y nos hemos beneficiado a través de los años y mucho más en esta industria, ¿no? Si hay una industria globalizada es la industria de alta tecnología. Entonces, el hecho de que puedas estar en los grupos en donde se toman decisiones para poderle sugerir al gobierno bajo qué condiciones, bajo qué visión poder negociar y todo, y eso es parte de lo que hace la Cámara, no nada más porque tienes una ley de cámaras a la cual perteneces y eres el órgano de consulta y eso, sino que además es la buena relación, la relación cercana con el gobierno en sus distintas instancias. Y ojo, eso no significa que siempre estaremos de acuerdo, significa que somos aliados, y como cualquier aliado, como cualquier socio, podremos estar de acuerdo en algunas cosas, vamos a estar en desacuerdo en otras, pero la cercanía que te da esa relación, el tema de que una empresa, sea pyme o sea una empresa grande y global con miras hacia la exportación y demás, o sea es una empresa de cualquier nacionalidad, te da el acceso a poder estar en esa posible toma de decisiones. Entonces, ese es solamente un ejemplo que pongo sobre la mesa, y eso es de lo que se pierde una empresa que no está en la Cámara, ¿no? Hablemos del futuro cercano. Siempre lo hemos comentado, siempre lo he dicho, que el pasado no es opción. El presente, me has dicho, nos has platicado el tema de Canietti, sus 90 años, pero ¿cómo ve Canietti los próximos 24 meses, 2 años, el reto que tiene para México y en ese sentido, qué planes tiene para lograrlo? Claro, tenemos el reto, al igual que cualquier otro país del mundo, de poder sentar las bases para potencializar la inteligencia artificial y obviamente de poder cerrarle la puerta a la delincuencia en los temas de ciberseguridad. Hay y vendrán más iniciativas de reforma, por ejemplo, en el Congreso para regular tanto la inteligencia artificial como la ciberseguridad. ¿Cuál es la posición en la Cámara? ¿Cuál es la posición en la industria? El que se pueda dejar trabajar la tecnología, ¿no? Que se desarrollen nuevas maneras de llevar a cabo la inteligencia artificial, el que se desarrollen nuevas maneras de cuidarnos en ciberseguridad y todo, y que obviamente se castigue todo lo que está al margen de la ley,
pero no puedes castigar el desarrollo de la tecnología. Entonces, ese es el mensaje principal que queremos dar. Hay que proteger sobre todo a toda la vulnerabilidad, ¿no? A gente de la tercera edad, a los niños, a los adolescentes, pero también hay que dejar que la tecnología per se pueda continuar desarrollándose. Ahí es donde está el potencial. Por eso trabajamos para el desarrollo de talento, porque México tiene mucho potencial. ¿Sabes qué? De algo que nos sentimos muy orgullosos es que las carreras STEM en México cada año se gradúan más de 100,000 ingenierías. Entonces, eso te pone dentro de los primeros 10 países del mundo. Obviamente, como lo dije al principio, el vaso puede estar medio lleno, medio vacío. Sí, o sea, tienes que seguir trabajando con ellos para lograr capacitaciones, certificaciones, los temas de soft skills, por ejemplo, el inglés y todo es un reto, sí, pero el volumen lo tenemos una buena relación, inclusive en la Cámara hay 2 vicepresidencias que tienen que ver con talento. Una está a cargo del Tecnológico de Monterrey, una de las mejores escuelas privadas del país, y la otra está a cargo del Tecnológico Nacional de México, una de las escuelas públicas más importantes del país. Trabajamos de la mano en muchos temas, no solamente en desarrollo de talento. Han tenido la capacidad de reaccionar de una manera muy visionaria en cuanto a temas de semiconductores, en cuanto a temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Sabemos que contamos con el sector académico, pero pues es algo que es permanente y que hay que trabajar y trabajar siempre en pos de esto, ¿no? Mencionaste instituciones públicas y privadas. Eso abre una brecha digital para quien no ha tenido las posibilidades. Canetti, ¿cómo colabora en el ecosistema para que ese talento realmente encuentre cómo mitigar y a la vez ayudar y cooperar a que México sea un hub digital? ¿Cómo la Cámara, cómo ustedes lo están logrando? Sí, no, Gui, con mucho gusto. Mira, las empresas en lo individual y la Cámara como ese concentrador y ese gestor de los esfuerzos han puesto como parte de su oferta distintos cursos, distintas capacitaciones totalmente gratuitas, ¿no? Y es así como, por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar un laboratorio de inteligencia artificial, de la cual las empresas afiliadas a la Cámara son miembros, son participantes. Igualmente hemos firmado acuerdos, por ejemplo, con el CONALEP, hemos firmado acuerdos que sí, además de los cursos, de las capacitaciones, también tiene que ver con infraestructura, ¿no? Porque lo primero es, pues, en dónde van a tener acceso los estudiantes, si no hay computadoras, si no hay dispositivos y si no hay internet. Entonces, también estamos trabajando en ese sentido con el gobierno. Y la idea es precisamente que nadie se quede atrás, ¿no? Que la mayor porcentaje de la población logre tener acceso sí al internet, sí a los dispositivos y obviamente también a estos cursos, a estas capacitaciones. Yo veo la tecnología, como mencionaste hace un momento, como algo transversal. Eso significa que pasa por todos los sectores. ¿Está México preparado para recibir este eje, este soporte tecnológico? Porque yo he visto que algunas empresas grandes, AAA, por ejemplo, han regresado de haberse ido a la nube a regresar de la nube simplemente porque no estaban preparadas o el talento no estaba preparado. ¿Cómo vamos a ser competitivos a nivel mundial si muchas veces ni siquiera sabemos si estamos listos para la tecnología? Obviamente el tema de digitalización tiene muchos bemoles, ¿no? Y te vas desde un ejemplo muy simple. Hay una fonda que está enfrente de nuestras oficinas ahí en la Colonia Condesa, que bajo la óptica de la dueña, ella ya se subió al tema de digitalización, porque se le ocurrió una muy buena idea, que la gente que iba a comer ahí a su fondita, pues la señora les pasó una hoja en blanco, les pidió que anotaran su nombre, sus datos de contacto, su número de WhatsApp, ¿no? Entonces la señora cada día manda el menú vía WhatsApp a sus clientes. Entonces
Entonces la señora así es como se prepara para saber cuánta demanda va a tener, ¿no? Entonces ahí tienes un esfuerzo muy claro de un nivel de digitalización. La señora no tomó un curso, no está certificada en nada, probablemente tenga un celular, no tiene ninguna otra herramienta de digitalización, pero también entiendes que no es lo mismo, ¿no? Y que entre más grande la empresa tienes retos cada vez mayores. Entonces, sí, el reto principal y la prioridad en tecnologías de la información tiene que ser talento. Y en talento, por ejemplo, también tenemos, además de estar trabajando con todas estas instituciones que he mencionado, que digo, es el CONALEP, es el Politécnico, es la misma UNAM. En el sector privado, además del Tecnológico de Monterrey, tienes la Universidad de Anáhuac, tienes la Salle, tienes distintas universidades, tienes la Universidad de Ibero, obviamente. Pero siempre va a ser el tema de talento. O sea, esa es la llave para llevarte al siguiente nivel. Tenemos también un proyecto que estamos llevando a cabo con el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada para preparar talento en el tema de semiconductores. Entonces, bueno, pues son distintos esfuerzos. México está preparado, sí, pero no puede tampoco echarse a descansar, porque esto es algo que es permanente y hago mucho énfasis en eso. Cuando estuvimos en el tercer lugar en la exportación de servicios de tecnologías de la información, pues ya sabes, ¿no? Empezaron algunas personas muy ambiciosas a pensar que podíamos llegar al primer lugar. Los primeros 2 lugares son India y China. Correcto. Entonces, de entrada, por volumen simplemente estaba totalmente lejos de nuestra liga, ¿no? Estás hablando de que esos 2 países, digo, gradúan millones de estudiantes al año. Pero por estar soñando y por estar pensando en que podíamos trabajar de manera aislada, es decir, sin la colaboración del gobierno, sin la colaboración del sector académico, empezamos a caer lugares. Y es algo de lo que no nos hemos recuperado. Si tú ves en papel, pues sí, es un orgullo que sigas estando dentro de los primeros 10 lugares. Pero el potencial de México para temas de tecnología está para estar entre los primeros 5 lugares del mundo. Voy a tomar tu ejemplo de la señora de la fondita que es tu vecina. Y eso me hace ir a pie, no solamente con las personas terrenales, me refiero a no las triples A, pero también con las pymes. No es lo mismo escanear un papel. Exacto. Que digitalizar un proceso. Así es. Entonces, la señora que tú mencionas, me viene a la mente que digitalizó un proceso para ella. Básico, como gustes, pero ya está. O sea, ya se subió, ya se montó en la digitalización. Así es. Claro, pues si algo sobra en México es talento, ¿verdad? Sí, y fíjate que en la Cámara contamos con 23 vicepresidencias, que son las verticales, las típicas verticales de electrónica, telecomunicaciones, tecnologías de la información, pero también tienes algunas transversales, y una de ellas, que está a cargo de la cabeza de Lenovo, está enfocada precisamente a esa digitalización de pymes. Ojo, no pymes de la industria, sino las pymes en general, ¿no? ¿Y cómo funciona esta vicepresidencia? Trabajas con las distintas empresas grandes, las AAA que mencionas, para poder ofertar paquetes, ya sea de servicios, dispositivos, internet y demás, para que lleguen a las pymes de México. Y obviamente esto tiene que ir acompañado de la capacitación, ¿no? Porque no puede llegar nada más el paquete con todo y bueno, pues ahí hay a ver cómo le haces, ¿no? Y obviamente hemos estado teniendo buena respuesta. Todavía no llegamos a los números espectaculares que quisiéramos llegar, de que te pueda yo presumir que sean miles y miles de pymes, pero es algo que va iniciando, que tiene meses apenas, y que se está coordinando para poderlo ofertar. Entonces ahí vamos, y vas a escuchar noticias de esta vicepresidencia sin duda alguna.
Alfredo, ¿qué mensaje le darías tú a los empresarios del sector tecnológico respecto a la visión de Cañetti en los próximos años? Pero también, ¿qué mensaje le darías a las instituciones que aún no deciden estar en Cañetti? Mira, de entrada, que si la industria de alta tecnología tiene 90 años organizada en Cañetti, es porque aquí estamos las empresas de tecnología, estamos en el país, se requirió de mucha labor de estar abriendo brecha, siempre va a haber una aversión al cambio, Mario. Yo creo que todo el mundo lo vivimos así, y ahorita, por ejemplo, con los temas de inteligencia artificial, todo lo que está de tendencia, pues la gente, a lo mejor, la gente en general tiene miedo que si van a desaparecer trabajos por la inteligencia artificial y todo eso. En Cañetti siempre vas a encontrar un organismo empresarial propositivo, ¿no? O sea, en lugar de estar preocupados por los trabajos que se van a perder, lo que, como lo vemos, es, pues antes de la electricidad no había electricistas, antes de que se desarrollara el sector automotriz no había mecánicos, ¿no? Entonces, confiamos en la tecnología. Las empresas han estado aquí, seguirán aquí, porque se la están jugando con el país, ¿no? Y puedes tener gobiernos que trabajan muy de la mano con el sector empresarial, puedes tener gobiernos que de repente no sucede eso y que, bueno, tienes que brincar ahí algunos obstáculos y todo, pero al final del camino para eso está la Cámara, ¿no? Y ahorita nos da mucho gusto el poder ofrecer ese valor agregado a las empresas, seas pyme o seas una empresa grande. Encontrarás un valor en estar en la Cámara precisamente por todo en lo que estamos metidos, ¿no? Y vas a encontrar algo para pymes, y vas a encontrar algo para empresas grandes, y vas a encontrar algo que tenga que ver con el gobierno, o bien vas a encontrar algo que tiene que ver con el sector académico, pero es un orgullo formar parte de la Cámara, y dicho no solamente por Cañetti, sino por la misma Concamín y todo. Cañetti es de las cámaras más innovadoras, más modernas. Obviamente sí representa la tecnología y todo, pero están empresas que son muy propositivas, están empresas que están invirtiendo, o sea, que son parte de esos 40,000 millones de dólares que están llegando al país y todo, y se están expandiendo. Entonces, creemos que sí, hay nubarrones, probablemente vaya a haber tormentas y todo, pero al final va a haber un futuro bueno para las empresas de tecnología. Antes de despedirnos, quiero hacerte 2 preguntas rápidas. Claro. Por supuesto, tienen que ver con tecnología, pero ¿cuál es la tecnología para ti que más transformará a México en los próximos años? Sin duda alguna, y por mucho, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el potencial de encabezar una nueva revolución industrial, ¿no? Implica mucho en cuanto a recursos, no solamente económicos, pero sí va a haber un antes y un después por la inteligencia artificial. Segunda pregunta rápida, ¿cuál es la oportunidad más grande que tiene México en este momento? Nearshoring, sí, de empresas de Estados Unidos, semiconductores. Mira, puede haber gobiernos que quieran tener una visión distinta, y obviamente lo digo por Estados Unidos, que de repente traen temas ahí de políticas públicas y demás, pero al final del camino los sectores privados nos necesitamos, tanto el de Canadá como el de Estados Unidos como el de México. Nosotros tenemos comunicación permanente con nuestros organismos hermanos en los distintos países, y sabemos que nos complementamos. Nosotros no competimos contra Estados Unidos, nos complementamos, y así va a ser. Es una relación simbiótica que va a seguir con y sin aranceles, con y sin tarifas. Entonces, por ahí vamos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es The Brief, Marketing en Modo Tech. Yo soy Mario Moreira, los espero en el siguiente episodio.